Junto al doctor Francisco Benz Brugal, ustedes lo han escuchado en los medios de comunicación por su excelente trabajo para sacar a flote el año pasado en pleno COVID la Liga Dominicana de Fútbol, la primera liga profesional que pudo jugar en la República Dominicana bajo la situación en que estábamos. Marcó la pauta, luego tuvimos nuestro deporte nacional, béisbol, se jugó también, ya los otros deportes se fueron activando, pero ese primer paso del doctor Benz Brugal tuvo mucho que ver con la reactivación deportiva vía la Liga Dominicana de Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Benz Brugal sobre el tema de cómo se debe manejar el médico en general de cualquier área de la medicina cuando tiene que lidiar con atletas, el atleta que llega de emergencia, el atleta que es un paciente habitual, pero que no lo está tratando necesariamente en el marco deportivo, sino ya como paciente en el día a día normal de un doctor. Saludos, Francisco, y bienvenido a este foro contra el dopaje. Bueno, pues para mí es un honor realmente estar con gran parte de estas luminarias de la medicina del deporte y de la vida deportiva en general, y básicamente poder aportar un poquito de mi conocimiento en lo que se pueda, y obviamente explicar también qué es el motivo de cuál es el rol realmente del médico en toda esta problemática del dopaje, y el médico convencional, realmente al médico al que le llevan al atleta, porque muchas veces nosotros pensamos que el médico es protagonista, villano, y muchas veces el médico también, aparte de el médico malvado que está confabulado para dopar a un paciente, está también el médico que tiene desconocimiento, que lo hace por omisión. Y básicamente nosotros deberíamos llegarle mucho al segundo. Deberíamos llegarle a la persona que no tiene conocimiento, que tiene una práctica médica y que recibe un atleta y que por omisión, sin querer, le da una sustancia que está prohibida a un atleta. Y yo creo que eso es parte de educación es parte de lo que tenemos que hacer. Sí, porque hay una parte de eso de la cual también el atleta, asumamos que sea un atleta que llegue consciente a la situación médica de la que se trate, y que ese atleta también informe. Claro que sí. Y otra parte muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del rol del médico convencional está en el colegio médico, está en las sociedades especializadas. Muchos médicos, no podemos llegar a todos los médicos, pero las sociedades especializadas tienen un rol importante en todo esto. Si nosotros a través de la agencia o a través de la Federación de Medicina del Deporte pudiésemos dotar de información a estas sociedades especializadas, incluso existen los famosos códigos deontológicos, éticos, y incluso en muchos de los países los colegios médicos pues han consignado un acápite donde hablan de que la participación de un médico en un proceso de dopaje intencionado pues es una falta de ética, y todos hemos consignado pues obviamente ese acuerdo mundial en contra del dopaje, pues obviamente hacer lo que conste en el colegio médico, que conste en las sociedades especializadas como una falta ética, pues sería bastante importante, y esto podría llegar incluso a que se haga una actividad anual de educación para los médicos pertenecientes a esas sociedades, en las cuales los médicos conozcan cuáles son las implicaciones y cuáles son las sustancias y cuáles son las responsabilidades que ellos tienen frente a un atleta que llega a su consultorio. Por eso, cuidado con recetar. El que se le receta a un atleta es bastante importante. Claro que sí. El que se le administra también. Claro que sí. Pero mucha gente piensa, nosotros los médicos nos debatimos diariamente entre utilizar un medicamento que siempre tiene efectos secundarios, pero vemos cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Cuando los beneficios son superiores a los riesgos, pues se los indicamos a un paciente. Eso no significa que porque un atleta esté en una emergencia y haya que administrarle dexametasona, porque esa sea la única opción que tengamos para esa enfermedad que presente ese paciente, no significa que el médico no la puede utilizar porque está en la lista de sustancias prohibidas. Significa que si el médico ha considerado que en ese momento es más beneficioso y eso le va a beneficiar al atleta para salvarle la vida o lo que sea, eso es una causa justa
Ahora, si el médico colocó esa sustancia con la intención de aumentar el rendimiento deportivo o no tenía el conocimiento y había otra sustancia que podía utilizar en vez de dexametasona, entonces ahí sí te estamos hablando de una falta. Y obviamente, ¿qué se hace después o qué se hace antes? Porque si nosotros vamos a utilizar... Exacto, ¿cuál sería el escenario? Una emergencia, tengo que administrar eso. ¿Cuál sería el escenario de hacer las cosas correctas? Inmediatamente deberían de notificar tanto al médico de la federación o a la federación, y ellos se encargarían de inmediatamente notificar a los organismos reguladores de que ese atleta ha tenido ese escenario de emergencia o esa emergencia, pero previamente hay un atleta que puede estar enfermo y necesita una sustancia que esté controlada. Existen mecanismos legales que, si es justa la causa y es evaluado por una comisión, pues obviamente se permite que ese atleta lo utilice. Ya ha ocurrido con sustancias en Grandes Ligas, ha ocurrido con sustancias que son de uso continuo, o sea, no un día la necesitaba, sino, por ejemplo, el Adderall, sí, que normalmente es una anfetamina que sirve para la atención, claro, el déficit de atención. Tuvimos un caso de ese tipo y en un momento el pelotero tenía el permiso y luego perdió ese permiso y no lo renovó, pero entonces dio positivo y fue castigado. Pero justamente para eso es que debe llegar la educación a los médicos y obviamente a los atletas también, para que entiendan que si usted pasó ese tiempo y ya usted no tiene el permiso, usted no tiene ya ese derecho de utilizar ese medicamento. Entonces, realmente hay una línea muy estrecha entre realmente el tomar ventaja y hacer lo correcto. Entonces, realmente tenemos que entender que es parte, respetar esos procesos es parte de hacer lo correcto, de hacerlo bien. Y yo creo que muchos médicos, de lo que hacen ese tipo de faltas por omisión, pues básicamente lo que deberían es recibir educación, y nosotros tenemos que tener un canal abierto. Justamente escuchaba a la encargada de medicamentos y de deporte de la del Ministerio ¿Salud Pública? Que decía que una página de internet donde se puedan buscar esas sustancias, eso es una buena idea, eso existe en muchos de los países, pero básicamente nosotros tenemos medicamentos que tienen marcas específicas en la República Dominicana, y básicamente tendríamos que tener nuestra propia página donde los médicos pudieran en su propio consultorio, pues básicamente a través de una aplicación de celular o a través de, pues, accesar a eso, si esa sustancia está prohibida en competencia, fuera de competencia, en qué tiempo. Y también hay que aclarar que muchos atletas pertenecen a ligas profesionales que tienen sus códigos de dopaje que son distintos del código de dopaje de los atletas federados. O sea que el médico debería entender todo eso y obviamente ir a los lugares en internet o a la lista prohibida de sustancias, dependiendo de la liga profesional o amateur a la que pertenezca, pero obviamente es importante que la educación fluya sobre todo esto. Y yo creo que, como dije, mi propuesta aquí es que realmente se llegue hasta el colegio médico, hasta el código deontológico del ejercicio de la medicina, donde se toque ese tema, se suscriba un acuerdo con el colegio médico, con las sociedades especializadas, donde ellos se comprometan también a educar en tiempo parcial en el año a sus especialistas para que no cometan estas faltas. En medio de todo esto se dan también los engaños. Simplemente en un momento determinado un atleta tiene intención de doparse y encuentra algún doctor o algún especialista que digamos que lo ayuda en ese sentido. No, totalmente de acuerdo, y yo entiendo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la educación, mucha educación en un principio y luego empezar la parte de la sanción, porque realmente si los atletas, los entrenadores, los médicos se dan cuenta de que realmente no hay ninguna sanción, pues obviamente esto va a ser solamente palabras en el viento. No, sin régimen de consecuencia no hay manera de cómo regular todo este lío que hay detrás del tema dopaje. Así es. ¿Cómo ve el tema en ligas profesionales? ¿Usted ha estado cerca? ¿Cómo estamos en el país, República Dominicana? Ha habido un llamado, obviamente muy responsable de Marcos, y hoy en el día de Marcos Díaz, hoy aquí, pero el licenciado Bautista, ex pelotero, también habla de un llamado
yo entiendo que tiene que haber una regulación. Nosotros no podemos ser el único país donde las ligas profesionales no dan un paso adelante y aplauden a los peloteros que vienen sancionados de las ligas profesionales de otro país y le permitimos jugar aquí, sabiendo de que han violado realmente eso. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a las próximas generaciones? Yo entiendo que las ligas profesionales, no solamente la de béisbol, la de fútbol, a la que yo pertenezco, todas las ligas profesionales deben de tener un código de dopaje, pues que satisfaga las necesidades del ejercicio limpio del deporte y obviamente proteja a los jugadores. Porque recuerden, como bien dijo la doctora Pinedo en su exposición, realmente hay que entender que las sustancias son potencialmente dañinas para la salud de los atletas, pero también le confieren una ventaja o le confieren una especie de trampa sobre los otros que no están consumiendo ninguna sustancia, y también violenta el espíritu deportivo, o sea, violenta el espíritu por el que nació el deporte. Entonces nos quita esa equidad. Y sí, eso hay que tenerlo bien claro. Tan importante en el deporte es el tema de la equidad, porque imagínense, ya estamos hablando de gente que de manera extraordinaria puede hacer un trabajo dentro de su disciplina cada uno, y que uno de los dos saque esa ventaja, entonces simplemente va a haber una diferencia considerable. Uno tiene que ir a los ejemplos. Por ejemplo, Barry Bonds anunció cuando se iba a meter en la carrera jonronera. Así es. Él dijo clarito y pelado: yo voy a la competencia de jonrones. O sea, yo me junto con Maguire y compañía. Y resulta que ahí, a una edad donde normalmente baja la calidad del pelotero, Bonds llegó a convertirse en el mejor jugador quizás que hemos visto. Sí, y la verdad es que los ejemplos sobran. Tenemos muchísimos ejemplos en el patio, tenemos muchísimos ejemplos que no nos llenan de orgullo realmente, pero yo entiendo que lo más importante, aparte de nosotros aquí estar diciendo que esto está mal hecho, es decir, cómo lo vamos a hacer para hacerlo mejor. Y yo creo que gran parte de lo que hemos escuchado hoy, con el ejemplo de Colombia y de la legislación del dopaje, con la parte de lo que está haciendo la UNESCO, lo que está haciendo la UADA, obviamente los llamamientos que hemos hecho, y obviamente uno que otro detalle que podamos recoger de estos profesionales exitosos que están aquí, yo entiendo que va a ser un paso gigantesco para la mejoría, pues obviamente del proceso ético del deporte, y que nosotros, aparte de vernos como una casa de poder en materia deportiva, también nos veamos como personas que tratan de hacer las cosas de forma correcta. Por último, usted trabaja mucho el tema de rehabilitación, y justamente en el proceso de rehabilitarse muchos atletas caen en situaciones quizás para evitar lesiones o para sanarse, mejor dicho. Sí, muchas veces en estos procesos de rehabilitación puede haber la parte de omisión. Muchas personas que se dedican a la rehabilitación son empíricos y obviamente no entienden no están bien preparados para saber qué medicamentos le están aconsejando a un atleta. Pues obviamente eso hay que tener mucho cuidado. Muchos de estos medicamentos que se utilizan en el área de rehabilitación pueden ser los mismos corticosteroides o glucocorticoides, que son los que pues hoy sabemos que ayer ya están prohibidos por cualquier vía en tiempo de competencia y fuera de competencia. O sea que realmente una de las cosas que nos dijo María José hoy en su exposición brillante sobre el deporte es que estos códigos cambian constantemente. Entonces nosotros tenemos que estar en aprendizaje constante, porque realmente hoy puede ser una sustancia que está aceptada en competencia y mañana ya eso cambió y eso comenzó en tal fecha. Y si nosotros no estamos al día, no entendemos lo que está pasando con estos cambios que se hacen en la sustancia prohibida o estos cambios en los códigos, pues definitivamente vamos a cometer muchos errores en el camino. Bueno, yo lo tengo que despedir, pero yo lo quiero despedir dándole las gracias por sus aportes de los últimos años, de los últimos meses, por el momento en el cual han ocurrido en cuanto a la forma de ver la medicina deportiva en ligas profesionales en la República Dominicana. No, gracias a ustedes por una oportunidad, y obviamente cuando la preparación adecuada encuentra la oportunidad adecuada, pues pasan ese tipo de cosas. Simplemente
darle las gracias por la oportunidad. Bueno, seguir creciendo. Ya lo saben, era el doctor Francisco Benz Brugal, que estaba con nosotros, un especialista en rehabilitación deportiva. Seguimos en este foro contra el dopaje, vamos a la pausa y regresamos con más.